Y ahora entramos al bloque que hemos denominado Experiencias exitosas del urbanismo para la gestión del cambio climático. Iniciamos entonces con la presentación del caso internacional sobre el manejo del agua Parque Inundable La Aguada de Santiago de Chile. Y para esto nos acompaña el doctor Pablo Allard. Él es arquitecto y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en arquitectura y diseño urbano y doctor en estudios de diseño de la Universidad de Harvard. Y desde 2011 es decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y socio director de Allard & Partners, Oficina de Inteligencia Territorial, Diseño Urbano, Arquitectura y Paisaje y Nueva Vía Consultores en Infraestructura. Así que, doctor Pablo, bienvenido y adelante con su presentación. Muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Un honor poder compartir con Camacol esta experiencia que es una experiencia de más de 15 años desde que se inicia y que apunta precisamente a entender las infraestructuras resilientes para el cambio climático, también como ejes de la integración social. Y voy a hablar del proyecto del Parque Hidráulico Víctor Jara, ubicado en el ex Sanjón de la Aguada, en Santiago de Chile. Esta historia comienza el año 97, hace ya más de 15 años, cuando dos estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de Santiago, Roberto Moris y Marcelo Reyes, descubren que al interior del casco urbano de la metrópolis de Santiago existe un anillo de terrenos postindustriales, ferrocarriles, ex mercados, mataderos, etcétera, que en la medida en que la ciudad creció durante el siglo XX, quedaron, por así decirlo, atrapados al interior de la ciudad de Santiago con un potencial enorme de regeneración y reconversión. Y la mayoría de esos terrenos eran propiedad de la empresa estatal de ferrocarriles o de antiguas industrias que hasta el tercer cuarto del siglo XX siguieron operando, pero luego se fueron trasladando a otros lugares. Eran más de 240 hectáreas de oportunidades. Y esta tesis, este proyecto de título, luego, gracias a la gestión del paisajista Hans Moore, es considerada por el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos y se incorpora como una iniciativa bicentenario. Chile iba a celebrar los 200 años de su independencia en el año 2010 y se genera una cartera de proyectos y dentro de esos proyectos aparece entonces el Anillo Interior Metropolitano de Santiago. El año 2000 entonces el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo contrata a la consultora Urbe para que genere un diagnóstico prospectivo y participativo de este anillo. Y como podemos ver, este es el centro histórico de Santiago, este triángulo de arriba, y toma uno de los principales ejes de transporte, lo que es la avenida Vicuña Maquena, el Parque Bustamante, el eje del río Mapocho en el norte, donde existen ya un sistema de parques muy consolidado desde más de 100 años, y la zona del eje Matucana y el patio trasero de la estación central de ferrocarriles, y finalmente un pequeño curso de agua, que es el llamado Sanjón de la Aguada, que es históricamente el desagüe de todas las aguas lluvias de la cuenca de Santiago. Entonces, a partir de este diagnóstico, Urbe plantea generar una relación entre el centro de la ciudad y los subcentros, dotar de atributos urbanos a estas zonas deficitarias, a estos terrenos con potencial de reconversión, focalizar la inversión pública para que llegue también inversión privada y articular además el transporte público, la integración territorial y al mismo tiempo ver cómo se coordina un proyecto urbano que en su área de influencia necesitaba integrar a más de 9 municipios. A partir de ese trabajo, el año 2003, el Ministerio de la Vivienda junto a Urbe Consultores desarrollan un trabajo para generar un plan maestro integrado para todo el anillo. Y se invita a 4 universidades y se les distribuye a cada universidad un segmento de este anillo. A la Universidad Central de Santiago se le entrega el segmento A, arriba en amarillo, que es parte importante de lo que es el actual cauce del río Mapocho, con una zona industrial al poniente en el sector de Yungay. Luego a la Universidad de Santiago, que tiene su sede precisamente en la zona que les tocó trabajar, se les entrega la zona del eje Matucana, la estación central y el patio de operaciones de la ex estación central.
A la Universidad Católica se le entrega el tramo C, que es parte importante del ex Sanjón de la Guada. A la Universidad de Chile el tramo D, donde está parte importante del eje Vicuña-Maquena, y el Departamento de Estudios y Proyectos Urbanos del Ministerio de Vivienda desarrolla internamente en la zona céntrica en el área E. Ahora, ¿cómo asumieron las universidades este desafío? Se conformaron equipos de trabajo a través de sus unidades de servicios externos, y a mí me tocó ser el coordinador del plan maestro de la zona C cuando yo era académico en la Universidad Católica de Chile. Estamos hablando del año 2003. Y las 4 universidades, junto con el ministerio, desarrollan este plan maestro de intervenciones estratégicas de acupuntura urbana para detonar un cambio en estas 240 hectáreas de oportunidad. Ahora, tal como les decía, nosotros nos tocó trabajar en el tramo C. ¿Y cuál era la dificultad de trabajar en el tramo C? Lo primero era entender la condición hidrográfica del Sanjón de la Guada en la cuenca de Santiago. La cuenca de Santiago es una cuenca aluvial que sus principales cauces son a la izquierda, o sea, al norte, el río Mapocho, y a la derecha, o sea, al sur, el río Maipo, que van arrastrando sedimento desde los periodos de deglaciación y van generando los puntos más altos de la cuenca. Y luego el punto más bajo de la cuenca es la quebrada de Ramón, que luego se convierte en el llamado Sanjón de la Guada. Y cada vez que hay un evento pluviométrico de cierta intensidad, las aguas escurren de norte a sur hacia el Sanjón o de sur a norte también hacia el Sanjón, cuando se excede la capacidad de ambos ríos principales, y entonces se activa esta cañada, este cauce aluvial llamado Sanjón de la Guada. E históricamente fue ahí entonces donde se evacuaban las aguas grises, se evacuaban las aguas lluvias, y donde se empezaron a ubicar todos aquellos usos no deseados de la ciudad de inicios del siglo XIX, siglo XX. Es a lo largo del Sanjón donde se ubicaron el matadero, donde se ubicó la cárcel, y donde también a comienzos de los años 50 comienzan a instalarse los primeros campamentos informales o poblaciones de familias que migraban del campo a la ciudad porque eran terrenos con muy malas condiciones ambientales, muy malas condiciones además urbanas. Y esta condición de cauces aluviales que tienen los ríos en Santiago hace que cada cierto tiempo, cuando hay un evento de lluvia de periodo de retorno de más de 100 años o de 20 años, se producen grandes crecidas, anegando parte importante de la ciudad. A esto se sumaba, además, que el Sanjón de la Guada es el área tributaria de la mayoría de las infraestructuras de evacuación de aguas lluvias de Santiago. Prácticamente el 70% de las aguas lluvias de Santiago convergen hacia el Sanjón. Entonces nosotros como urbanistas teníamos un desafío enorme, y era cómo hacer un plan maestro para revertir todas estas condiciones negativas que tenía el sector que nos tocó trabajar, cómo revertir el estigma asociado al Sanjón de la Guada, cómo incentivar la inversión y regeneración urbana en un área que estaba localizada entre el matadero y la cárcel de alta seguridad, y en un barrio que además históricamente ya había sido estigmatizado como la costanera de los pobres. La avenida Isabel Riquelme se le llamó durante todo el siglo XX la costanera de los pobres. Y para mayor problema, esta área, cada vez que había una lluvia de cierta intensidad, se inundaba completamente, porque en los años 50 se había entubado un tramo de cerca de 4 kilómetros del Sanjón en la zona más central, y cada vez que excedía la capacidad de ese entubado de conducir las aguas subterráneamente, las aguas fluían en la superficie, generando un nivel de deterioro y un impacto enorme en las comunidades que vivían en ese sector, así como las distintas industrias. Entonces, lo que hicimos como equipo de servicios externos de la Universidad Católica, lo primero fue hacer un análisis urbano y territorial y decir, momento, nos tocó trabajar y bailar con el más difícil de los tramos, pero en todo el mundo hay una tendencia por reconocer el potencial de los ríos y los cauces urbanos como elementos no solamente conformadores del paisaje, sino que también con atributos que valorizan los entornos. Entonces no tenemos que mirar con malos ojos un cauce urbano, lo tenemos que ver como una oportunidad.
Lo segundo fue entender que en la medida en que se iba en los años 90 y a comienzos del siglo XXI estructurando la red metropolitana de autopistas urbanas, obviamente existía la amenaza de que se utilizase el corredor del Zanjón de la Guada como un derecho de vía para extender la red de vialidad, como se ve con esta línea amarilla, de lo que es el sistema de autopistas. Entonces teníamos que considerar que cualquier cosa que propusiéramos no fuese después amenazada de ser demolida por la llegada de una autopista, sino que condicionara a que esa autopista cuando se hiciera subterránea. Y finalmente, lo más complejo era incorporar lo que hiciéramos como plan maestro al plan maestro de aguas lluvias para Santiago, que estaba trabajando en ese entonces la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. En este diagrama de abajo se ve la zona que nos tocó trabajar a nosotros como plan maestro demarcada en rojo, y se ve el trazado del Zanjón y todas las zonas que se inundaban cuando había una lluvia de periodo de retorno de 20 años. Y como ven, justo donde se entúa el Zanjón es donde se inician las inundaciones. Por lo tanto, el daño era prácticamente en un 50% del territorio que nos tocó trabajar. Y cuando fuimos a revisar cuáles eran los puntos de inundación, obviamente teníamos dos problemas. Primero, que los tramos hacia el oriente, hacia la cordillera, se habían canalizado con hormigón trapezoidal, que lo que hace es aumentar la velocidad de las aguas y la intensidad del caudal. Y por otro lado, el punto donde entraban al entubado era bastante limitado en su capacidad. Y luego tenemos acá otro punto importante de inundación, que es la salida del tramo entubado. Y haciendo las indagaciones con el Ministerio de Obras Públicas, nos encontramos con que ellos estaban evaluando 3 alternativas para solucionar el problema hidráulico del Zanjón de la Guada, y que eran netamente desde la perspectiva de la ingeniería. La primera alternativa era demoler la bóveda existente y ampliar su capacidad, hacerla más grande, para por así transportar un caudal de diseño de más de 200 metros cúbicos por segundo, que aumentaba su capacidad prácticamente al doble. La segunda alternativa era hacer un segundo ducto paralelo, que aumentaba en 100 metros cúbicos, por lo tanto también duplicaba el caudal original, pero significaba construir una infraestructura de varios millones de dólares que iba a estar latente, sin ser utilizada, y que solamente iba a activarse cuando se saturara el ducto original, o sea, pocos días al año. Y la tercera alternativa que estaba evaluando el Ministerio de Obras Públicas era hacer un túnel profundo con una máquina tunelera que aumentaba considerablemente la capacidad, pero tenía el problema del alto costo. Y aquí es donde el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería hidráulica y la vocación por buscar soluciones integrales generan el momento de la innovación. El Ministerio de Obras Públicas se estaba inclinando finalmente por la alternativa de un segundo ducto paralelo, como se ve en este dibujo. Iban a invertir más de 25 millones de dólares de ese entonces en una infraestructura que el único beneficio que iba a generar era el daño evitado en la superficie, y que solamente se iba a activar durante 5 días al año con suerte. Y aquí es donde converge la visión de dos grandes ingenieros hidráulicos, Bonifacio Fernández, que era parte de nuestro equipo, profesor y director del Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Católica, y Milo Millán, que en ese entonces era jefe de la División de Cauces y Drenajes de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, hoy es el director nacional. Y Bonifacio dice, momento, si vamos a invertir 25 millones de dólares bajo tierra, que van a ser solamente generar beneficios durante 5 días al año, ¿por qué no usamos esos 25 millones de dólares para hacer un parque que genera toda una serie de beneficios ambientales, sociales, de áreas verdes, deportivos, y que esté diseñado de manera que esos 5 días al año en que el ducto se sature, sea capaz de contener y de manejar el excedente de aguas de manera que no genere daño? Y este momento de innovación es clave, porque cambia completamente el paradigma. ¿En qué sentido? No solo se soluciona el tema hidráulico, sino que además se genera un efecto maravilloso que lo vamos a ver en esta imagen. En esta imagen se ve
arriba, el río Mapocho, con todo el sistema de parques que acompañan al río Mapocho, que es uno de los sistemas de parque más queridos y más utilizados en Santiago y en Chile. Y abajo se ve el Zanjón de la Guada con la zona de inundación y en línea punteada el tramo que estaba entubado. Y con esta idea, esta propuesta de solucionar el problema hidráulico con una alternativa de menor costo, además se aporta más de 40 hectáreas de áreas verdes y de parques, un sistema de espacios públicos que hace una especie de espejo social, y al sector sur de Santiago, que es de los sectores más empobrecidos de la ciudad, les regala un sistema de parques similar en escala y en tamaño al del río Mapocho. Por lo tanto, en este giro, desde la ingeniería, pero de la mano de la arquitectura del paisaje y del urbanismo, se comienza a revertir el estigma con que históricamente se había asociado al Zanjón de la Guada, como la cloaca abierta, al patio trasero de Santiago. Se devuelve la dignidad y calidad urbana que merece uno de los fenómenos hidrológicos más significativos de la ciudad, y se repara la deuda urbana que se tenía con las comunidades pericentrales al sur de Santiago, cuyo legado industrial, junto con el valor de un nuevo Zanjón limpio y accesible, deben ser rescatados y potenciados como elementos fundamentales de la ciudad, y además proveyendo equipamiento de esparcimiento y deportivo con fuerte vocación popular. Y lo más importante desde el punto de vista de la sostenibilidad, recuperando un corredor ecológico con una solución de infraestructura resiliente. Para ver cómo diseñábamos este parque, porque Santiago tiene una pendiente de un 5%, por lo tanto las aguas avanzan de manera muy acelerada y por eso es que son cauces aluviales. Fuimos a ver ejemplos de parques hidráulicos en Denver, como es este caso, donde lo que parece ser un juego infantil o una escultura, en realidad es una obra de mitigación, es un disipador de energía, que lo que hace es que la corriente golpea contra estos elementos de hormigón, se generan, digamos, saltos dinámicos que bajan la velocidad del agua, liberan la energía cinética y luego el agua vuelve a tomar su curso y, como ven, ni siquiera arrastra el césped. Por lo tanto, se va dominando, se va controlando el cauce en crecida. Y así entonces, el año 2003 hicimos la primera propuesta conceptual de plan maestro, donde se ve cómo el parque se comienza a diseñar para tener un caudal permanente o un caudal de excedente que eventualmente es capaz de ser también contenido cuando venga una lluvia de periodo de retorno mayor. Y así entonces se va generando, y propusimos el año 2003 esta propuesta integrada, donde no solamente había espacio público, también había conectividad vial, y se generaba además este enlazamiento entre parques preexistentes. Arriba está el Hipódromo Nacional y el Parque O'Higgins, uno de los parques urbanos más grandes. Abajo el Parque Andrés Jarlán, Pierre Dubois, y cómo a través de avenidas, a través de arbolado, se puede ir recuperando el mosaico ecológico. Y al mismo tiempo proponiendo que esta intervención iba a cambiar las condiciones negativas que tenían esos barrios y por lo tanto iba a mejorar el atractivo para reconvertir esos barrios postindustriales, reconvertirlos en barrios de vivienda de integración. Y esta visión, además, fuertemente acompañada de una oportunidad de que el Estado era propietario de uno de los terrenos más importantes, que es el terreno de la ex estación San Diego, de Ferrocarriles del Estado, donde podíamos hacer proyectos de vivienda de integración. Así entonces se fueron mostrando las primeras imágenes objetivos, estamos hablando del año 2003, cómo podía ir cambiando la faz, generando nuevas subcentralidades. De hecho, en esta antigua fábrica textil hoy en día está la sede nacional de CNN, se ha ido convirtiendo en un barrio de la industria de las telecomunicaciones. Ni jamás lo habíamos soñado el año 2003. Y por último, viendo cómo se iba adaptando el diseño del parque a las distintas condiciones del entorno. Aquí vemos el sector de la ex estación San Diego con los edificios de vivienda que proponíamos en ese entonces. Luego, el año 2002 se hace un estudio normativo y del potencial inmobiliario, que también lo hace el CEREX de la Universidad Católica, y el año 2003 nos contratan para hacer el plan maestro de paisajismo y el prediseño hidráulico para el parque completo. Y aquí vamos a ver cómo se fue incorporando ingeniería hidráulica con diseño urbano y oportunidades para la regeneración. En el primer tramo, en el tramo más alto del sistema Parque La Aguada, tenemos por un lado una gran disposición de suelos. A la izquierda, terrenos municipales, donde está el estadio municipal de San Joaquín, algunos sitios eriazos,
algunos parques por completar y algunos terrenos industriales que ya las industrias estaban esperando cambios en el plan regulador para poder desarrollar edificios de vivienda en altura. Entonces, en este tramo, lo primero que hacemos es generar una propuesta de modificación de los usos de suelo para permitir que los terrenos industriales de esta zona, si ceden 30 metros de sus terrenos para construir el parque inundable, les damos el beneficio de densificar y generar mayor altura. Y así entonces vemos cómo se va articulando esta infraestructura verde o azul. Primero, las aguas que ya eran conducidas por el antiguo Zanjón se mantienen por el Zanjón hasta llegar al tramo entubado arriba a la izquierda. Luego, cuando venga el aumento de caudal, ese aumento de caudal se va por el Zanjón actual hasta el entubado y arriba a la izquierda van a ver que aparece un sumidero. Cuando ya se colma la capacidad del entubado, entonces las aguas, el excedente de agua es conducido por un parque inundable en el sector más al poniente. Si sigue aumentando el caudal, entonces tenemos un segundo sumidero en la zona alta que va conduciendo las aguas por el parque superficial. Y esas aguas van llegando a unas lagunas de laminación, que son unas lagunas más bien, por así decirlo, ornamentales, pero que están diseñadas de manera que en caso de que venga una lluvia con periodo de retorno de 200 años, el pic de agua, cómo arremete esa cantidad de agua es tan alto que necesitamos contenerla al inicio del sistema. Y estas lagunas de laminación entonces son como una gaita escocesa, se van como inflando, 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 de manera entonces de que una vez que pase el pic de la lluvia, luego vayan entregando paulatinamente las aguas al sistema para que este excedente de aguas no genere daños aguas abajo. Entonces se genera esta infraestructura deportiva que al mismo tiempo es una infraestructura activa. Aquí se ve algunos ejemplos del diseño y prediseño hidráulico donde se ve el zanjón trapezoidal a la derecha, a la izquierda el parque inundable con los 30 metros que se ceden y los nuevos edificios en altura, distintas secciones, cómo pasa por debajo de las calles. Y aquí el concepto en este tramo era zanjón preexistente, conduce las aguas hasta su máxima capacidad y luego cuando ya excede su capacidad, las aguas entonces son conducidas por el parque inundable. Y aquí entonces trabajo colaborativo entre ingenieros y arquitectos y paisajistas. Los árboles tienen que estar en el perímetro no húmedo, por así decirlo. Solo árboles de tronco grande o vegetación que no sea arrastrable, que no sea, digamos, dañable por el escurrimiento de las aguas. Las rugosidades, las pendientes, los disipadores de energía, toda esta tecnología hidráulica comienza entonces a iluminar el trabajo de los arquitectos paisajistas. Así generamos las lagunas de laminación, de manera entonces que en la medida en que va aumentando el caudal, estas lagunas van conteniendo ese excedente de caudal de manera de ir entregando, una vez que pase la lluvia, ese excedente de agua al sistema sin anegarlo. Algunas obras complejas, como un sifón, que teníamos que pasar por debajo de una avenida importante para conectar una laguna con la otra. Cómo eran los perfiles de las lagunas para poder diseñarlo, etcétera, fueron grandes desafíos. Luego, en el tramo central, teníamos un desafío distinto y es que era el tramo más consolidado desde el punto de vista urbano. Y aquí vemos en rojo el túnel existente, el de los años 50, y vemos entonces cómo el excedente de aguas lo vamos conduciendo por estos parques superficiales, pero hay un punto en que tenemos que entubar y tenemos que cruzar por debajo del túnel preexistente y por arriba de una línea de metro. Y eso fue muy, muy complejo para luego, arriba a la izquierda, llegar entonces a otra zona de parque superficial que va también conteniendo los excedentes de agua y evitando entonces que se inunden las zonas habitacionales. Aquí el diseño es más amplio, por lo tanto podemos incorporar áreas verdes, podemos incorporar espacio para que hubiese canchas deportivas, para que las comunidades que van a vivir en estas nuevas viviendas de reconversión de barrios industriales puedan también tener espacio para el esparcimiento. Y nuevamente manejamos un pequeño caudal permanente con unos disipadores de energía y en la medida en que aumente el caudal, el diseño de la sección del parque está hecho para su máxima capacidad para un periodo de retorno de 200 años. Además,
preveíamos el espacio para que a futuro se hiciera en esta zona una autopista subterránea en caso de que se extienda el programa de la autopista de la Ruta 78 que va por este carril. Y finalmente, en el último tramo, el tramo poniente, aquí ya existía una sola y un parque consolidado, por lo tanto, aquí el excedente de agua sí va en una bóveda paralela que luego emerge a la altura de el centro penitenciario, el centro de justicia, y ahí se genera también una nueva cancha deportiva que también funciona como una laguna de laminación y contención de excedente en caso de que sea necesario. Y aquí se ven las secciones de las dos bóvedas paralelas. Aquí se ve las secciones de cerca del centro judicial donde están las canchas. Así entonces, el año 2004 terminamos y comenzamos el proceso de participación ciudadana para ir refinando el proyecto. En la participación ciudadana fue clave porque nos dimos cuenta que muchas cosas que nosotros como arquitectos creíamos que eran buenas ideas, las comunidades las corregían y las mejoraban. Nosotros pensábamos, por ejemplo, en los momentos en que había que pasar por debajo de alguna vialidad, poner unas lagunas para evitar que las personas en situación de calle comenzaran a ocupar los ductos cuando no estaba corriendo el agua. Y las familias nos decían, por favor, no pongan lagunas porque va a llegar la gente a bañar a los perros, porque se va a llenar de basura, etcétera. Entonces fuimos afinando el diseño con las comunidades para ver también cómo ellos se podían hacer cargo de la protección y la mantención del parque. Y cuando ya teníamos el plan maestro listo con el prediseño hidráulico, vino el balde de agua fría. Y el balde de agua fría es que Chile ha tenido un desarrollo muy exitoso de su infraestructura y la inversión pública porque el Sistema Nacional de Inversión Pública es muy celoso de que toda inversión que se haga con fondos del Estado tenga rentabilidad positiva. Y así se evita que haya elefantes blancos, que se hagan proyectos que sean excesivamente caros. Y el problema que teníamos con un proyecto como este es que la metodología de evaluación del beneficio social se basaba en el daño evitado, que es la línea blanca. Entonces, ¿qué pasa? Que el proyecto de la bóveda reforzada era el más barato. El proyecto de la bóveda paralelo era un poco más caro. La bóveda profunda era carísimo, excedía los beneficios sociales del daño evitado. Y el Parque La Aguada, la infraestructura hidráulica era, digamos, un poco más cara, o parecía la bóveda paralela, pero diseñar y construir un parque arriba era más caro. Y esta metodología no consideraba los beneficios sociales que generaría el parque en términos de salud, reducción de emisiones de CO2, factores de valorización de usos de suelo, acceso a vivienda. Y tuvimos durante más de 5 años que convencer al Ministerio de Desarrollo Social que utilizara una metodología distinta y finalmente ellos desarrollaron una metodología integral para este tipo de proyectos donde ya no solamente se evalúa desde el daño evitado, porque todas las opciones evitaban el daño, pero que incorpore también esos factores hedónicos o esos factores, por así decirlo, intangibles que genera el parque. Así entonces, el año 2004 y 2005 se licita el proyecto definitivo de paisajismo e ingeniería hidráulica de la primera etapa del Parque La Aguada, que es desarrollado por las arquitectas paisajistas Juanita Zunino y Mitzi Rojas, donde ya se empieza a tomar forma, empiezan a verse los primeros anuncios de que el Zanjón se va a transformar en un parque urbano y comienzan también a circular las primeras imágenes. Voy a compartir con ustedes un video del Ministerio de Obras Públicas que da cuenta un poco de cómo se va articulando este sistema hidráulico desde el punto de vista conceptual. Aquí vemos una vista del tramo central de la exestación San Diego. Aquí está la zona de las lagunas de laminación, que pueden utilizarse como tienen pendiente para tener auditorios, miradores, ciertos eventos. Ahí vemos el rebalse y el sifón que pasa por debajo de Avenida Las Industrias y luego llega al segundo sector de canchas deportivas. Aquí vemos el canal trapezoidal original y el acceso al tramo entubado, y ahí vemos a la izquierda del canal se ve el sumidero, y una vez que excede la capacidad, entonces las aguas comienzan a ser redirigidas hacia el parque superficial. Entonces el parque superficial va conteniendo las aguas
las va conduciendo de manera segura con una serie de disipadores de energía que además están diseñados como juegos infantiles, etc. Y en las lagunas de laminación vemos cómo entonces, en la medida en que se va aumentando la capacidad del caudal, se van inundando estas canchas deportivas. Lo mismo pasa en los tramos aguas abajo. Y una vez que pasa el pic de la lluvia, las aguas nuevamente, digamos, son conducidas hacia las zonas más bajas y se vuelve a ocupar el parque como una amenidad para las personas y no solamente como una obra de ingeniería. Lo interesante es que desde el año 2003, donde hicimos este concepto, hasta el año 2010, pasaron 7 años para que se iniciaran las obras del tramo 1. Y lamentablemente, cuando se terminan las obras, nos damos cuenta que el Ministerio de Obras Públicas, que tenía el presupuesto para encargarse de construir todas las obras hidráulicas y todo lo que era el perímetro húmedo, había hecho su trabajo. Pero el Ministerio de la Vivienda se había atrasado con los recursos para diseñar el parque. Y los vecinos comienzan a protestar, comienzan a decir, nos engañaron. En los barrios más acomodados entuban los cauces y a nosotros nos llenaron de hormigón. Y fue muy, muy complejo. De hecho, la presidenta Bachelet, cuando lanza su campaña para su segundo periodo presidencial, lo hizo en estas obras y las comunidades protestaron porque se sentían engañadas. Y aquí es donde uno ve que los tiempos de los ciclos electorales no coinciden con los ciclos de la ciudad. Nos demoramos más de 5 años en que finalmente Obras Públicas, ya terminado su trabajo, dejara o permitiera o que Vivienda completara el parque, y una vez completo el parque, finalmente hace 2 años atrás se inaugura el tramo 1 del parque La Aguada, con la gran sorpresa de que además se le cambia el nombre al nombre del gran artista víctima del golpe militar del 73, Víctor Jara. E inmediatamente vemos cómo estas zonas industriales donde hay estacionamientos para la compra y venta de vehículos, algunos galpones, comienzan a transformarse, empiezan a aparecer los edificios de departamento, más bien desde el punto de vista especulativo privado. Pero lo más interesante acá es cómo se construye finalmente esta etapa 1 y 2 del Parque La Aguada. Y vemos cómo pasamos de un tramo del anillo que estaba con grandes terrenos abandonados a una sutura urbana que no solamente va conectando mejor en el sentido norte-sur, sino que va completando este corredor ecológico que estaba completamente desmembrado. Estas son fotos recientes de los tramos ya construidos. Este es el tramo central de la ex estación San Diego, donde vemos que ya se completa el parque, pero siguen los terrenos de ferrocarriles ahí latentes y disponibles para un nuevo uso. El tramo de transición entre las lagunas y el tramo central, y vemos cómo inmediatamente van cambiando y mejorando las condiciones, no solo ambientales, no solo hidráulicas, sino que también el equipamiento de calidad, invitando a los jóvenes, a los niños a incorporarse, a entender cómo funciona la naturaleza, los disipadores de energía, los pasos bajo nivel, todo diseñado de tal manera que en tiempos de paz, por así decirlo, los niños puedan jugar en estos elementos de hormigón, pero que cuando venga la crecida, estos elementos de hormigón van conteniendo las aguas, disipando su energía. Y finalmente se iniciaron el año pasado las obras del tramo 3 en el sector poniente, donde está el recinto penitenciario, y finalmente este año se inicia el diseño de las lagunas. Aquí vemos algunos de los diseños de la última versión desarrollados por Urbe, Copaisajismo e Iglesias Arquitectos, donde se mantiene el mismo concepto de este parque que va conduciendo el excedente de aguas y llevándolo a estas lagunas de laminación que permiten entonces contener ese pic que se produce en el periodo de alta y luego a través de estos sifones ir conduciéndolo nuevamente de vuelta al cauce natural. Con algunos cambios notables que también dan cuenta de cómo ha cambiado nuestro país. Las canchas de fútbol fueron reemplazadas por canchas de fútbol y una de béisbol. Porque hemos tenido una inmigración venezolana que ha enriquecido la diversidad de nuestro país y también las demandas deportivas. Y lo más notable, como les decía antes, es que comienza entonces, después de 15 años, comienza a
generarse la reconversión urbana. Y este terreno que ven ustedes aquí con estos techos y todos estos vehículos, que es el terreno de la ex estación San Diego de Ferrocarriles, finalmente es puesto en licitación para construir el mayor proyecto de integración social en arriendo para el país. En un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ferrocarriles pone a disposición este terreno donde se van a poder construir cerca de 1.000 viviendas, 1.000 departamentos, bajo la condición de que el 30% de esas viviendas, o sea, 300 viviendas, estén reservadas para subsidio de arriendo protegido para familias vulnerables del sector. Por lo tanto, finalmente este sueño de que esta solución de ingeniería hidráulica se convierte en un regenerador urbano comienza a hacerse realidad, y aquí vemos las primeras imágenes de ese proyecto. Entonces, ha pasado mucho en estos 15 años, pero lo más interesante es que sí, ha corrido mucha agua bajo el puente, pero esa agua la hemos comenzado a celebrar, a poner en valor. Y creo que las grandes lecciones de estos 15 años es que planificar es humano, pero implementar es divino, como dice mi ex profesor Gerald Caden. Y la verdad es que costó mucho convencer, costó mucho cambiar paradigmas, costó mucho hacer entender a las distintas agencias que abriendo un poco la visión hacia un urbanismo más holístico, más resiliente, más integrado, 1 más 1 sumaban 3 y no 2. Y lo más difícil, yo les diría, era el cortoplacismo. Porque como les decía antes, los tiempos de la ciudad no coinciden con los ciclos electorales. Y teníamos cada vez que llegaba una nueva autoridad tener que convencerlos de seguir adelante. Y lo más importante, y creo que esto es lo más hermoso, fue que este cambio de paradigma finalmente nos hizo pasar a todos de una visión de obras civiles a que sean obras cívicas, donde la ingeniería, la naturaleza, el paisaje, la arquitectura y el diseño urbano hacen ciudades más humanas, más sustentables y también más resilientes. Y por eso la emoción de que este parque, que durante muchos años le llamábamos el Parque La Aguada, el año antepasado es rebautizado con el nombre del gran artista, músico, actor Víctor Jara, fallecido durante el golpe militar, y además con este hermoso mural del Mono González, uno de los grandes muralistas chilenos, en una de estas obras de infraestructura. Para terminar, una anécdota. Cuando estábamos entregando el plan maestro del año 2003, la primera idea, me dijeron, tenemos que tener un logo, tenemos que tener algún concepto que resuma lo que podía ser el Parque La Aguada. Y yo dibujé rápidamente en una servilleta este dibujo: agua, corredor ecológico y activación urbana. Y cuando fui a visitar el parque, que a todo esto, por motivos de la pandemia, recién se está abriendo, lo fui a visitar hace unos días atrás, me recibe este caballero, que es uno de los guardias del parque, me da un tour, me explica cómo funciona toda la ingeniería hidráulica, orgulloso de su parque, y de repente veo en su chaqueta que en el logo de los trabajadores del parque estaba el dibujo que había hecho yo 15 años atrás. Así que, más allá de esta anécdota, agradecer también la visión y la colaboración de un gran grupo humano. No puedo darle crédito a todas y a todos porque me demoraría una conferencia completa, pero esa es otra cosa también y una gran lección de este proyecto, y es que los grandes proyectos urbanos no tienen un autor, son proyectos colectivos donde todas las disciplinas, todos los actores sociales y muy, muy especialmente las comunidades son clave para enriquecer y sacarlos adelante. Muchas gracias por la invitación y espero que tengamos una muy interesante discusión y conversación en este Foro de Sostenibilidad 2021 de Camacol.